que es una de las clasificadoras que más posicionamiento tienen en el desarrollo de los nuevos combustibles. Bueno, sin más, le dejo la palabra a Benito, querido director. Tienes la palabra para inaugurar esta conferencia. Muchas gracias y adelante. Pues, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Buena tarde. Agustín y Agustín, personalmente os quiero agradecer que me hayáis dado la oportunidad de compartir hoy la jornada con vosotros, y desde el punto de vista institucional, pues querría agradecer tanto a la Facultad de Náutica de Barcelona como a la Asociación Catalana de Capitanes de la Marina Mercante que se acuerden de la Dirección General para la inauguración de este acto. Comentaba Agustín hace un minuto que el asunto de los nuevos combustibles en el ámbito marítimo es apasionante, y yo tengo que confesar que lo es, y que siento un poco de envidia, porque cuando uno pasa al ámbito institucional, aparte de perder todo el conocimiento que traía de antes técnico, pues creo que es un requisito necesario en algunos casos, pues pierde de vista ese contacto con la parte más técnica, que a todos los que somos del ámbito de todos los que hicimos el COU o el bachillerato de la rama científico-tecnológica, pues nos gusta, y parece que se pierde un poco, porque comentándolo con algunos colegas llegábamos a la conclusión hace no tanto de que este es un momento apasionante para el que se vaya a dedicar a este sector en los próximos años. Estamos en el comienzo de una revolución. Hay una cosa que está clara. Hoy mismo está discutiendo el grupo de GHG, el grupo de gases de efecto invernadero en la Organización Marítima Internacional, sobre la determinación de las medidas de los objetivos a corto plazo del plan de la Organización para la Reducción de los Gases de Efecto Invernadero en el Transporte Marítimo. Ha establecido unos objetivos que como poco se pueden calificar de ambiciosos. Y mientras esos objetivos se plasman, lo que no está claro es la solución tecnológica que va a ser factible aplicar para conseguirlos. Se manejan, y yo creo que no descubro nada, una diversidad de opciones, pero mientras que en otros ámbitos del transporte, no voy a centrar en otros sectores industriales, sino en otros del transporte, parece o puede parecer que el abanico de soluciones tecnológicas es más amplio y puede pasar por la electrificación, por nuevos combustibles, combustibles sintéticos, ecológicos. En el ámbito marítimo, lo que es evidente es que si queremos llegar a una reducción del 100% de los gases de efecto invernadero para el año 2050, debemos encontrar soluciones tecnológicas basadas en combustibles alternativos, en combustibles que a día de hoy sean respetuosos con los estándares de respeto medioambiental que se nos van a exigir de aquí a no tanto tiempo. Es verdad que el 2050, pues desde el 2020 queda muy lejos, pero es la vida útil de un barco que se esté haciendo hoy. Un poquito más, 25 años, 30 años. Los barcos que se vayan a construir en 5 años tendrán al final de su vida útil, de una manera o de otra, puede que no como una solución tecnológica implantada a bordo, pero sin duda sí metidos en un esquema de algún tipo de reducción de su efecto de contribución a los gases de efecto invernadero, pues un papel que jugar ahí. Y en los próximos años van a ver esa revolución, y en ese proceso lo que parece evidente es que necesitamos el uso de nuevos combustibles. Yo, como decía antes, no soy un experto en estos temas, ni siquiera en la parte político-administrativa de la misma. Hoy contamos entre nosotros con Juan Andrés Lezertúa, que es el consejero de Seguridad y Medio Ambiente de la Dirección General de Marina Mercante, que se ocupa básicamente de todos estos asuntos dentro de la Dirección General y que tiene un conocimiento al minuto y diario de toda la actualidad que en el ámbito administrativo y de planificación de los organismos internacionales se viene dando respecto de la posibilidad de uso de nuevos combustibles. Os animo a que si tenéis cuestiones que hoy los aborden desde la perspectiva de la Administración, lo contéis con él y le hagáis
las preguntas que procedan. Y bueno, yo creo que por mi parte lo que no estaría en lugar sería extenderme demasiado y privaros de las, seguro que más interesantes y con más criterio, aportaciones de los ponentes de hoy. Así que simplemente, y por último, de nuevo, agradeceros la oportunidad de al menos poder dirigirme a vosotros brevemente al inicio de este acto. Confío en que de aquí al menos se plasme o se dé algo de luz sobre el futuro cercano del uso de nuevos combustibles en el ámbito marítimo y felicitar tanto a la Asociación de Capitanes de la Marina Mercante, la Asociación Catalana de Capitanes de la Marina Mercante, como la Facultad de Náutica de Barcelona, por este acto. Decía Agustí que esto tendría que haberse celebrado de manera presencial por la primavera. Bueno, como yo en mi bola de cristal preveo que hoy no se van a encontrar todas las soluciones ni todo lo que ni se va a vislumbrar cómo será el futuro con esa actitud. Así que os emplazo a que la próxima la hagamos, me permitáis, si puede ser, a lo mejor no la inauguración, pero sí el cierre, y podamos vernos en persona en Barcelona, que tampoco está mal, ¿no? Que de vez en cuando nos veamos en persona. Dicho lo cual, yo doy por inaugurado este acto y de nuevo os agradezco que me hayáis dado la oportunidad de participar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Benito. Muchas gracias, director. La próxima, a ver si la podemos hacer en Barcelona y nos podemos ver. Y vamos a pasar ahora a la primera intervención. Hay 2 intervenciones y 3 ponencias. La primera intervención que tenemos con nosotros al jefe de Medio Ambiente del Puerto de Barcelona, señor Jordi Vila. Sí, buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la Asociación Catalana de Capitanes de la Marina Mercante y a la Facultad de Náutica de Barcelona la invitación a participar en esta jornada. No sé si no veo la presentación. ¿Se ve la presentación? Todavía no. Tienes que... Sí. ¿Te ha salido la palabra compartir? Sí. Tienes que primero presentar ahora, a lo mejor lo tienes en inglés, present now, luego tienes ahora. Vale, ahora. Perfecto. Más bien. Ahora tienes solo que poner la presentación en modo presentación y la tendrás. Perfecto. Sí, muy bien. Pues esto, agradecer en primer lugar a la Asociación Catalana de Capitanes de la Marina Mercante y a la Facultad de Náutica de Barcelona la invitación a participar en esta jornada. Mi intervención se centrará en el punto de vista de los puertos en relación con los nuevos combustibles cero carbón y limpios. Para empezar, haré un repaso del marco regulador que tenemos los puertos y hasta cierto punto también que tiene el transporte marítimo. Desde Europa, el acuerdo Green Deal de finales del año pasado, del 19, que pretende hacer una transformación verde dedicando 1/3 de los recursos, establece el marco en el que nos movemos los puertos. Las principales iniciativas y objetivos, que son muy ambiciosos, haciendo un repaso rápido, serían los siguientes. Hay una iniciativa de combustibles marítimos en que, entre otras cosas, fija un objetivo de reducción del 40% para el 2030 en emisiones de gases de efecto invernadero y contempla la inclusión del transporte marítimo en Europa y se habla de una medida basada en el mercado como es un mercado de emisiones de CO2 para el transporte marítimo. Está también en marcha una nueva ley de cambio climático a nivel europeo que fija el objetivo para el 2030 de una reducción del 60% de las emisiones, más del 50-55% que se había establecido en el Green Deal de forma genérica hace menos de un año, y un objetivo del 100% de reducción para el 2050. También la Comisión tiene la estrategia del hidrógeno y de la integración de sistemas energéticos, entre las cuales, entre otras cosas, pretende
como objetivo que en el 2030 40 gigavatios de hidrógeno renovables estén instalados, y habla de fijar cuotas mínimas por sector económico para apoyar a combustibles renovables y de bajo carbono. Por otro lado, también hay una revisión de la Directiva de Tasación Energética para aportar ciertas exenciones a las tasas para los combustibles limpios, entre los cuales el hidrógeno y el OPS, que es la conexión eléctrica a los buques. También está en revisión la Directiva de Renovables del 2018 para subir el porcentaje del 32% fijado en el 2030 y para aumentar la electrificación y dar más relevancia al papel del hidrógeno. Y por último también está en evaluación y revisión la Directiva de Infraestructura de Combustibles Alternativos, entre otras cosas, para fijar objetivos obligatorios de puntos de suministro en puertos, entre ellos el disponer de infraestructura de suministro a buques. Desde el punto de vista marítimo, desde el punto de vista del lado buque, es todo pivota alrededor de la estrategia inicial de la Organización Marítima Internacional sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 2018, en el que fija el objetivo de reducir el 50% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050 en comparación al 2008. Claro, ¿cuáles serán los nuevos combustibles? Como se ha dicho, habrá diversidad de opciones tecnológicas, pero los expertos hablan de 3 líneas posibles que están avanzando para conseguir estos combustibles del futuro, que han de ser limpios y han de ser sin carbono. Hay la línea del gas natural hacia el hidrógeno, hay la línea de los biocombustibles y, por último, también hay la línea de los hidrocarburos sintéticos. En cualquier caso, en 2050 habrá diversidad de opciones y esto implicará grandes cambios en los buques, sobre todo a 2 niveles. Mayor capacidad de almacenamiento, porque los combustibles tendrán menor energía por volumen, y probablemente un incremento de propulsiones eléctricas o diésel eléctricas. En este contexto, los puertos tendremos como rol el ser claves para ayudar en el camino hacia estos nuevos combustibles, pero para el transporte marítimo el actor clave sigue siendo el buque y las navieras. En un futuro en el que convivirán diversos combustibles, los puertos deberán estar preparados para disponer de las infraestructuras necesarias de suministro de cada uno de los diferentes combustibles. Seguramente la generación renovable para la producción en puerto de algunos de estos combustibles, la incentivación a los buques limpios mediante bonificaciones y la adecuada regulación y control de las operaciones de suministro. Visto este marco general, el puerto de Barcelona está trabajando en esta línea por medio de 3 pilares: la transición hacia un nuevo modelo energético, la reducción de la contaminación atmosférica y la descarbonización de la actividad portuaria. Destacar en el apartado, en el pilar de la transición energética, destacar la promoción que empezamos a hacer de las energías renovables. Tenemos un potencial cercano a 100 megavatios pico de fotovoltaica. Y la idea es sacar el máximo provecho a estas capacidades. En cuanto a reducción de la contaminación atmosférica, como saben, el puerto ha promovido el desarrollo de nuevos combustibles más limpios, como el gas natural licuado, que después probablemente darán paso al hidrógeno. Y también la iniciativa que supongo que también conocen, ¿no?, de electrificación de los principales muelles para conectar los buques, de manera que podamos garantizar una reducción de las emisiones significativa. Y por último, en cuanto a descarbonización de la actividad... Sí. Jordi, perdona, es que no estamos viendo ahora la presentación. No sé si has... No he tocado nada, ¿no? No. Vale, pues... No. Hay otro que ha subido su presentación. Ah. Era Ismar, ¿no? Si no recuerdo mal. Hay un tal... Quizá podría salir otra vez. Sí. Salir, ahí pone el finish, el sharing, y volver a entrar y a ir directamente a la última. Aquí habrá... Ismar Arranz es el que ha compartido.
Hay que decirle Vale. que deje de compartir. Vale. Sí. Es que yo lo digo aquí. Esto parece un hackeo en toda regla. Eso parece como es un teléfono. Alguien que está con el No, móvil. no se ve la presentación. Perdonad, no se ve. Vamos a arreglarlo. Sí, sí. Sí que se ve, sí. Ya está. Ahora ya. vamos a verlo. El que estaba compartiendo. Ahora sí. Ahora sí. No, Vale, perfecto. Perfecto. Para acabar. Simplemente este camino no lo hacemos solo, sino acompañados por otros puertos a través de la IAPH, con su programa del World Port Sustainability Program y a través de la iniciativa del World Ports Climate Action Program, que une los principales puertos mundiales con la intención de trabajar conjuntamente en la descarbonización de nuestros puertos. Y simplemente volver a dar las gracias por su atención. Ahora. Agustín tiene silenciado el teléfono. Agustín, abre el micro, Agustín. Montori, tienes el micro apagado. Montori, tienes el micro apagado. Ya. Es que pensaba que lo tenía abierto, pero no se me abría. Bueno, que muchas gracias, Jordi. Una intervención breve, muy interesante y por breve, mucho más. Joan Basora, bienvenido. Buenas tardes. Finalmente nos hemos podido conectar. Joan Basora es director de Desarrollo y de Proyectos Medioambientales de la Autoridad Portuaria de Tarragona. Joan Basora nos va a hacer una explicación también breve e interesante, y del mismo sentido que Jordi, de las actividades en este terreno que ocurren en el Puerto de Tarragona. Adelante, Joan, gracias. Buenas tardes a todos. Un placer compartir con todos vosotros esta jornada técnica, pero que de momento está dando, sobre todo a mí, unas dificultades enormes y que al final, bueno, pues con otro instrumento, con un iPad, pues he conseguido y creo que se me escucha bien y que se me ve bien. Por tanto, no tengo una presentación preparada, por lo que también me voy a ahorrar pues posibles problemas técnicos y también repetir cosas que mi colega Jordi Vila pues ya ha explicado concretamente, ¿no? Yo quisiera también, como no, agradecer a la Asociación Catalana de Capitanes de la Marina Mercante y la Facultad de Náutica de Barcelona para contar con el Puerto de Tarragona para que podamos explicar un poco lo que hacemos, lo que tenemos y qué visión tenemos sobre esta carrera sobre los nuevos combustibles. El Puerto de Tarragona, como puerto energético, toma parte en esta carrera de nuevos combustibles o de combustibles alternativos, adoptando y adaptando medidas urgentes en materia de cambio climático y en transición a una economía descarbonizada, buscando soluciones ambientales de cara a una transición energética donde cumple un papel muy importante el cambio radical en sus emisiones contaminantes. Nuestro plan de sostenibilidad, en el que este año 2020 tiene como objetivo marcar una década de acción ambiciosa para conseguir los objetivos marcados para llegar al 2030, tanto de sostenibilidad económica, medioambiental y social. Y nuestro futuro del puerto, como infraestructura logística, pasa por una intermodalidad, el fomento sobre todo del ferrocarril, el impulso de nuevos tipos de combustibles verdes y nuevas fuentes de energía renovable. Garantizar la circularidad de todos esos proyectos para mantener una política de transparencia y comunicación abierta y global como pilar fundamental de toda organización. Dentro de este plan de sostenibilidad hay que destacar las diversas acciones que le dan a este contenido y que solo voy a detallar. Primero, el consumo de electricidad 100% de origen renovable. Tenemos actualmente 3 plantas fotovoltaicas en cubiertas de edificios y además nuevos proyectos de instalación. Unos criterios de adquisición de nuevos vehículos 100% eléctricos o híbridos, instalación de puntos de carga en la zona puerto-ciudad, incentivar a empresas portuarias a través de convenios de buenas prácticas ambientales que tendrán su reconocida aportación en descuentos en la tasa de actividad.
Esto es una gran cosa que la ley de puertos le estipula y que nos permite, a través de unos convenios de buenas prácticas, pues acceder a esta bonificación en tasas de actividad. También es importante que estas instalaciones lo puedan fomentar a todos sus trabajadores, sean de forma transversal poder transmitir estos criterios. Comentar también nuestra participación en el proyecto europeo Core LNGas, con impulso de la Unión Europea, con el liderazgo de Enagas, que creo que hay un participante, un ponente aquí, que es su director general, y que tuve ocasión de compartir con él alguna de estas reuniones, y además de 42 partners, en que también estaba el puerto de Barcelona y otros puertos de interés general. En nuestro caso, pues accedimos a una prueba piloto que fue el estudio de transformación de una locomotora de maniobras, una tractora diésel de 2 tiempos, mediante un kit de conversión a gas natural licuado. También hemos dedicado esfuerzos en su utilización en embarcaciones de pesca, de servicios, vehículos rodados y máquinas de servicios portuarios. Otro factor importante también en este plan de sostenibilidad está la intermodalidad y conectividad por ferrocarril a la red transeuropea de transporte y su desdoblamiento de vías en el Intermoll de Castilla para incrementar el tráfico ferroviario. Actualmente tenemos en marcha diferentes estudios, como el estudio de electrificación en el Moll de Creuers, que se está construyendo en este momento, el estudio de electrificación en las grúas, un estudio también de viabilidad de generación de energía eólica para autoconsumo en el dique de Levante, la implantación de un sistema de gestión energética integral en la Marina Portárraco y también estudios de aplicación del hidrógeno en el ámbito portuario, tanto en el transporte terrestre, grupos electrógenos, maquinaria portuaria, embarcaciones de servicios, etc. En este sentido, concretamente del hidrógeno, me gustaría incidir un poco más, porque la descarbonización del planeta como objetivo marcado en todos los países del mundo de cara al 2050, que para lograrlo, esta descarbonización de un elemento como el hidrógeno gris en este caso, como responsable del más de 2% de las emisiones totales del CO2 en el mundo, y que daría lugar a un hidrógeno verde y que se revela una de las importantes claves más en el futuro inmediato. De todas maneras, también existen algunos interrogantes sobre la viabilidad del hidrógeno verde por su alto coste de producción, pero son temas que, aplicando las energías alternativas, evidentemente se podrá conseguir esta viabilidad. Este año probablemente será el recordado como un punto de inflexión para el hidrógeno, donde se está formulando políticas que dan prioridad a proyectos, informes y paquetes legislativos para impulsar este nuevo portador de energía. Concretamente, el Port de Tarragona participa en la Taula de Hidrogen de Cataluña, creada para dar impulso a la producción y a su uso. También participamos en la recientemente constituida Plataforma de Hidrogen Verd de Catalunya Sud, que forma parte de este territori verd que queremos conseguir de esta Cataluña Sud, en la que está pues diferentes tipos de energía, como todos sabéis. En esta plataforma de Hidrogen Verd que está al frente la Universidad Rovira i Virgili, la Asociación Química Empresarial, administraciones como la Diputación, el Port de Tarragona, y también la participación del Port de Barcelona, en este caso en representación con su director de proyectos, Xavi Sabater, y también en este caso también se solicitó la introducción de Barcelona Central Logistics también como promotor de esta iniciativa. Todos estos estudios que acabamos de mencionar, proyectos y participaciones, evidentemente para llevarlos a cabo necesitamos alianzas con nuestros propios clientes, concesionarios, navieras, sectores, industria energética en general, siempre buscando alternativas o mejoras en los actuales combustibles para la movilidad, con el objeto de contaminar menos y con la máxima eficacia y eficiencia. Y esto es todo lo que el puerto de Tarragona está haciendo en este sentido, pero que evidentemente a través de estas jornadas y a través de los ponentes que también vamos a escuchar, evidentemente vamos a formar parte también de esta carrera en la que todos hemos iniciado y a gran velocidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan María Bassola, por la teva exposició sobre los proyectos del Puerto de Tarragona. Y vamos a dar paso ya a la primera ponencia del capitán Guillermo Alomar. Él es el director de flota de Balearia Eurolíneas Marítimas S.A., capitán de la Marina Mercante
experiencia al mando de buques de pasaje y transborde rodado desde el año 1985 en rutas interinsulares y de cabotaje Península Baleares hasta el año 2000, a partir del cual ocupa la dirección de flota de la naviera ibicenca Umafisa. Al pasar a partir del año 2005 a la dirección de flota de la naviera Balearia, involucrado en los proyectos de renovación de flota y en el proyecto de implantación del LNG como combustible de la flota balearia. Es miembro del comité directivo de ANAPE y de la patronal balear APEAM. Les rogaría, por favor, a los que tienen la cámara abierta, si la pudieran cerrar, porque vamos a mejorar seguramente nuestra comunicación. Hay algunos que tienen la cámara abierta, mejor cerrarla y se mejora un poco la comunicación. Pues Guillermo, capitán Guillermo Alomar, cuando quieras, adelante. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Asociación Catalana de Capitanes de la Marina Mercante y a la Facultad de Náutica la oportunidad que han ofrecido a Balearia de poder participar en esta jornada de nuevos combustibles. Desde la carrera ya ha empezado. Para nosotros lo agradecemos mucho porque puedo presentar, estoy orgulloso de poder presentar un proyecto de éxito de uso de la LNG como combustible en buques ferries. Si voy para atrás y pienso, en el 2013 yo hablaba en algunas presentaciones, habíamos apostado por el LNG hace 7 años atrás y en aquel momento, 2013, hablábamos de la cultura de las 3 C, después la comentaré, era un tema curioso, y en el 2013 estábamos a 7 años del 2020, de este año, del año que entraba, era la línea que IMO marcaba de reducción de azufre. Entonces, el planteamiento de los armadores estaba a 1/3 cada uno, o sea, había un 33% de armadores que se decantaban por instalar scrubbers para seguir utilizando combustibles fósiles con contenido de azufre, pero con torre de lavado. Un 33% optaba y pensaba en aquel momento, la realidad es que ha sido así, que habría combustibles que cumplirían, los IFO compliance, y había un tercio. En este tercio estábamos nosotros que creíamos y apostamos hace 7 años en el uso del LNG. Uso del LNG que nos daba por una cultura y por una idiosincrasia del tipo de ruta que cubríamos con nuestra naviera. En el 2013 nosotros firmamos un acuerdo, convenio con la Autoridad Portuaria de Barcelona, con un proveedor de gas, etcétera, etcétera, para instalar. Fuimos pioneros instalando a bordo de uno de nuestros ferries un generador auxiliar para, durante las estancias en puertos, utilizar solo gas natural licuado. Y en aquel momento es cuando presentamos, me acuerdo perfectamente, en diciembre del 2013, presentado en el puerto de Barcelona, presentamos esta cultura que ya en aquel momento denominábamos de las 3 Cs, o sea, convicción en que teníamos que ser ecoeficientes, teníamos que ser sostenibles de cara al futuro. La conveniencia, también presentamos la conveniencia económica, la veíamos venir, y la coacción normativa que nos marcaba el anexo 6 de Marpol de cara al año 2020. En el 2017 ya lo poníamos en funcionamiento y han pasado 3 años y nos encontramos que octubre del 2020 somos una realidad, ya no hablamos de proyectos, y tenemos 6 buques ferries que están propulsados con gas natural licuado. 2 retrofits, o sea, el cambio del motor actual a motor que pueda ser dual para poder consumir el gas natural licuado en proceso, uno en proceso y otro para el 2021, y una nueva construcción de un buque que va a ser muy novedoso por dimensión y por la novedad de estar propulsado a gas natural licuado. Bueno, todo esto, digamos, hay que entenderlo dentro de nuestra
voluntad que tenemos en nuestra filosofía de empresa, en nuestra política de empresa, de preservar el planeta. Y dentro de nuestro ámbito de actuación. Fijaros que nuestro ámbito de actuación, como puede ser Península, Islas Baleares, norte de África, con Península, Islas Canarias y internacional, está o afectado por zona comunitaria europea o en concreto la zona de Estados Unidos, donde ya estamos también, llevamos como 11 años ahí operando, una zona de control de emisiones. Por el tipo de ruta y por el tipo de tipología de social shipping que hacemos, encajábamos perfectamente dentro de el proyecto de utilizar gas natural licuado como combustible alternativo. Combustible alternativo que nos pone en un rumbo, como llamamos nosotros aquí cuando innovamos, el rumbo verde, pioneros en el uso de gas natural, pero nos pone en el rumbo hacia el horizonte 2050 de descarbonización 2030, porque sí que esas remotorizaciones, esos barcos que tenemos a gas natural licuado, son un paso previo, permitirán un paso para el uso del biogás, del metano de reciclaje y el siguiente paso, el de hidrógeno, con ciertas, hará falta hacer ciertas adaptaciones, pero son susceptibles de ser aplicadas estos barcos, que ya son una realidad, que los veis navegando día a día. La flota esta, que es una realidad, que es este programa que hablamos de éxito, son 3 nuevas construcciones, 2 que ya están navegando, que son 2 ferries construidos en Italia, en Astilleros Vicentini, entregados, no tienen un año, en enero de 2019, julio de 2019, un año escaso. Una embarcación de alta velocidad que se está construyendo en Asturias, en Astillero Salmón, que será un primer fast ferry con motores duales de gas natural, motores y unas dimensiones que le colocan en el ser el primer lugar en el mundo. En proceso ya tenemos las remotorizaciones, 6 de las cuales 4 ya están hechas, de que se empezaron en el periodo 2018 y tienen un horizonte de fin 2021, que han recibido una ayuda de Unión Europea. Esto es la flota actual que ha sufrido remotorización o retrofit, como le llamamos. Los que están en azul ya están navegando a día de hoy, cubriendo diferentes rutas, Península Baleares, Península Área de Alborán con el norte de África o la ruta con Canarias, con Península Islas Canarias. Los 2 que están en rojo, Martín y Soler, va a empezar en breve el retrofit y el Gedi Lamares para principios, mediados del 2021. Las 2 nuevas construcciones, como antes os comentaba, que tenemos aquí, Hipatia Alejandría y Marie Curie, de una capacidad de casi 2.700 metros lineales y 850 pasajeros. Esto es el que se votó recientemente, se votó ahora en septiembre, el catamarán de alta velocidad que se va a llamar Eleanor Roosevelt. Y sí que esta es la realidad de, si nos paramos a ver en esta diapositiva, cómo nos ha evolucionado el consumo de GNL entre el 2019 y el 2020. En azul es 2020, veis que ha habido un crecimiento enorme conforme hemos ido incorporando barcos de propulsión de gas natural o nuevas construcciones, y estamos cumpliendo el objetivo de que más de nuestro 50% de nuestra flota navegue a gas natural licuado, como camino previo a un horizonte medio de plantearnos el pasar a un biogás.
esto es un ejercicio que hicimos en un momento dado de qué reducción, qué porcentajes de reducción tendríamos en emisiones de óxidos de nitrógeno, azufre y CO2 con todo este proyecto que es una realidad, a falta del último que tenemos aquí en la lista, el Eleanor Roosevelt y el Hedy Lamar Martin Soler, que están pendientes de retrofit, el ahorro anual en emisiones, lo que significaría. Son cifras bastante significativas. Pensar que el impacto no solo es ya durante la navegación, sino es cuando estamos en puerto, siendo, y no olvidemos que sigue siendo todavía un combustible fósil, actualmente es el más respetuoso que tenemos. Reducimos en un 30% las emisiones de CO2, en un 85% las emisiones de óxidos nitrosos y el 100% azufre y partículas. Impactamos reduciendo en lo que es puertos. Todos estos barcos están equipados con auxiliares de gas natural licuado. Estamos también alineándonos con los proyectos de electrificación. Estos ya son más a medio largo plazo. Inmediato nosotros estamos ya contribuyendo con los auxiliares a gas durante nuestras estancias en puerto. Y un ejemplo de esta realidad, de este día a día, con el uso decir, bueno, este combustible es perfectamente, el uso ha entrado dentro de nuestra normalidad, el proceso de bunkering, el bunkering que lo estamos haciendo con track to ship, o sea, a través de cuba de camión, el proceso ideal llegará, somos pioneros, pero llegará conforme va incrementándose poco a poco el número de buques que utilizan gas natural licuado, que sería la situación ideal, sería a través de Gabarra, el barge to ship. Hemos llegado a, como veis en la imagen que está a la superior derecha, a hacer simultáneamente 3 cubas de suministro, lo que permite durante los tiempos de escala, pues, dotar, hacer el bunkering necesario para mantener la autonomía del barco. Brevemente, no me voy a extender más, conseguimos con esto que haya sido lo que se inició como un proyecto, una apuesta, ser actualmente un proyecto ya de éxito. Muchas gracias a todos vosotros. Espero que habéis trasladado esta... a ver, ¿hemos salido? ¿Sí? Sí, ya está. Sí, muchas gracias, Guillermo, por tu intervención. Muchas gracias por ilustrarnos con las posibilidades de un naviero puntero español en el campo de los RoPax en materia de gas natural. Y ahora es el momento de la intervención de Claudio Rodríguez Suárez, ingeniero superior mecánico por la Universidad de Oviedo, PDG por IES Business School de la Universidad de Navarra. Es una persona que ha desarrollado su carrera profesional en Enagas, donde desde 2012 es director general de infraestructuras, cargo que ocupa en este momento en la actualidad. Además, compagina con responsabilidades sectoriales en diferentes empresas, de la cual nos interesa más, por el capítulo que ahorita hagamos, resaltar la de Gasnam. Claudio, cuando quieras, muchas gracias. Adelante. Pues muchas gracias, buenas tardes, especialmente por habernos invitado a Enagas a este evento. ¿Se ve bien la presentación? Voy a ponerla a modo ahora. Bueno, en primer lugar, dentro del sector de la movilidad en su conjunto, quizás, y ya se ha hablado sobre esto a lo largo de la tarde, el sector marítimo es el que tiene una hoja de ruta normativa más claramente establecida, sobre todo como consecuencia de las acciones tanto de la IMO como, especialmente en los últimos años, con foco en los puertos de cero emisiones por parte de la Unión Europea. De alguna forma, trazar una estrategia de movilidad significa conocer bien las particularidades de ese sector de movilidad y en el caso marítimo, aunque el efecto global de sus emisiones es del 3%, hay que tener en cuenta que ese 3% viene de apenas, y digo apenas por la particularidad, 90.000 buques.
Además, hay que tener en cuenta el alto impacto que su actividad tiene en la calidad de aire de las ciudades portuarias y especialmente si tenemos en cuenta que al final un puerto es un nodo logístico y, por tanto, el nivel de interacción y efecto indirecto que esa actividad marítima tiene sobre el transporte terrestre que interacciona con él es notable. Solo decir que en España, alrededor de los puertos y las ciudades donde hay puertos, casi se mueve el 40% del transporte pesado de mercancías, lo cual tiene una consideración especial. También es muy importante tener en cuenta que de esos 90.000 buques, apenas el 20% genera el 85% de las emisiones. Y esto es muy importante a la hora de definir cuáles son las acciones y qué tipo de acciones hay que implantar. A mi entender, estamos en una situación de wait and see. Ya lo han ido introduciendo algunos de los ponentes e introductores de esta jornada. Fundamentalmente porque, a diferencia de las grandes transformaciones energéticas que hubo hace 2 siglos y 1 siglo en el sector marítimo, en los últimos 10 años se apuntaba por soluciones basadas en la evolución de los combustibles tradicionales más fósiles, por la introducción del scrubber. El gas natural tuvo un liderazgo que motivó una evolución clara de la Directiva de Combustibles y de Infraestructuras Alternativas hace unos años. Y, sin embargo, hemos entrado en una especie de wait and see animada por ese optimismo tecnológico, de esa precipitación en la descarbonización que vivimos y quizás muy condicionada, y lo apuntaba antes Benito, por ese ciclo de vida, gran ciclo de vida que tiene un buque y la incertidumbre que rodea la decisión de un armador al respecto de qué decisión energética adoptar. En su última publicación, la Agencia Internacional de la Energía apunta a que el grado de madurez actual que esas energías que tienen que cubrir el mix energético del sector marítimo en el 50, bueno, la Agencia Internacional de Energía ya habla del 70, lo cual preocupa un poco, pero bueno, el nivel de madurez es de apenas el 8%. Y esto es muy importante porque lastra aún más la capacidad de decisión o supedita a la asunción de un riesgo en el caso de adoptar una tecnología no suficientemente madura y que en caso de evolución paralela de una alternativa puede condicionar claramente o lastrar la rentabilidad de aquel que la ha adoptado. Viendo un poco las diferentes alternativas sobre cómo descarbonizar el sector, está claro que casi un 70% dependen de la transformación del buque. Obviamente son soluciones de no impacto en el corto, condicionando que en la actualidad de esos 90.000 buques aproximadamente se encuentran como media a mitad de vida útil. Por tanto, son las soluciones que cubren casi la cuarta parte de los impactos esperados, las basadas en el combustible, las que tienen una necesidad de implantación y aceleración y salir de ese wait and see cuanto antes. Y en ese entorno el gas natural está magníficamente posicionado. Fundamentalmente porque puede utilizarse en cualquier segmento de motorización y por otra serie de factores que ahora les voy a exponer. El primero, la logística. El sector del gas natural tiene capacidad y sobre todo una logística que es capaz de llevar ese combustible a cualquier puerto. Y un buen ejemplo de todo ello, de cómo encaminar, de cómo potenciar, de cómo hacer más compatible y competitiva esa logística, es el proyecto Hive. Un proyecto que nació en España como consecuencia del impulso transformador y asumido a riesgo por Enagás de adecuación de sus plantas de regasificación, hasta ese momento prácticamente diseñadas para ser puertas de entrada al sistema energético nacional y que en aquel entonces decidimos convertir en puertas de entrada y salida, y sobre todo el liderazgo de Puertos del Estado, que decidió que España tenía que ser un referente, consecuencia de la madurez en el desarrollo de la economía del gas natural en España, tenía que ser un referente a nivel europeo en la implantación de la Directiva de Infraestructuras para Combustibles Alternativos en el sector marítimo. Este proyecto además tuvo una particularidad importante y que siempre repito e insisto. A diferencia de otros proyectos previos de utilización del gas natural en el sector marítimo, puso el foco en el puerto y no en el buque, entendiendo que ese hub logístico debía de convertirse en un hub energético y buscar sinergias entre ellos para desarrollar un manual de implantación fácilmente extrapolable e implantable en cualquier puerto europeo. Una de las principales aportaciones de este proyecto, ahora que apenas le queda un año para terminar y que ya estamos lanzando un rollout más focalizado, no en posicionar el repostaje, sino ya en la utilización, en buena medida con la decisión que Balearia está lanzando y liderando a nivel español y a nivel europeo, son las aportaciones logísticas. El propio proyecto ha analizado, ha sintetizado, ha simulado y ha establecido un módulo de desarrollo de logística en función de las tendencias de demanda que hoy nos permite diseñar para cualquier puerto, ante cualquier tendencial de demanda, la cadena más adecuada y competitiva, utilizando soluciones
no fijas, sino modulares, flotantes, capaces de adaptarse a la propia evolución de la demanda y, sobre todo, minimizando el coste de las cadenas y considerando, sobre todo, el efecto ambiental de las diferentes combinaciones de soluciones. Porque en la logística está buena parte o en buena medida la competitividad del gas natural y el efecto de competitividad diferencial con otros combustibles, sobre todo los más fósiles. Obviamente, las diferentes soluciones logísticas, bien se haga ese repostaje mediante un track-to-ship o un ship-to-ship, obviamente el coste será diferencial, en buena medida porque, como bien apuntaba Baleari hace un rato, el número de buques y la estandarización de los buques dedicados al repostaje aún es no suficientemente madura y, por tanto, se nota en la penalización en precio. Pero entendemos que en los próximos años habrá una racionalización. Contra esto, y una medida que en este país ha impulsado de forma indirecta el proyecto Hype, es la reducción de los peajes. España se ha convertido desde principios de este año en un hub de referencia de precio y que pone en valor su capacidad diferencial de almacenamiento y de regasificación de GNL a nivel europeo y mundial. Y de alguna forma ha acompañado a ese proyecto y ha entendido que este proyecto es un proyecto país. De hecho, este proyecto constituye el marco de acción nacional en materia de combustibles alternativos marítimos y ha establecido una reducción de peajes tan competitiva que ha conseguido revertir la tendencia que hace solo 6 años situaba al norte de Europa como referente en bunkering de GNL y que hoy sitúa a España como referente de bunkering de GNL solo 6 años después. De hecho, en los 2 últimos años hemos casi multiplicado por 4 el volumen de GNL trasegado en este tipo de operaciones. Además, el GNL es competitivo si consideramos el coste de transformación, de adecuación o de implementación de GNL en un nuevo buque. Fundamentalmente porque, con independencia de la tipología del mismo, obviamente los retornos de inversión son variables, pero si atendemos a los datos que aquí presento, está claro que todos ellos son inferiores a 10 años. ¿Por qué es importante esa cifra? Porque competimos contra tecnologías mucho menos maduras y esa madurez, a día de hoy, se establece que nunca será viable antes de 10 años. Quiere decir que la adopción del GNL como un combustible en el sector marítimo da la garantía de que desde el punto de vista económico te permitiría incluso hibridar a posteriori por un combustible más renovable desde el punto de vista económico y desde el punto de vista técnico, porque, como luego también comentaremos, el gas natural es prácticamente hibridable con las alternativas más renovables de las que hoy se está hablando. Desde el punto de vista de abatimiento, bueno, en función de que sea un motor de 2 tiempos o 4 tiempos, tiene un margen de abatimiento mejor que el resto de combustibles alternativos y con una oportunidad que otros lastran como un con importante para el gas natural, que es la reducción de las emisiones de metano. Fundamentalmente porque todos los valores que se utilizan a día de hoy, que están publicados y que hablan del impacto del metano en el well to wheel de utilización del GNL como combustible alternativo en el sector marítimo, parten de datos teóricos. A día de hoy, casi el 75-80% de ese impacto de metano se debe a la utilización a los motores y la evolución en la tecnología del GNL en motorizaciones cada vez acerca más a la realidad de motores de 0 emisiones de metano. Y desde el punto de vista de cadena, acciones como las que el propio Nagas lleva haciendo hace 6 años, midiendo, contrastando y demostrando que se puede reducir las emisiones de metano a la cadena, o la propia decisión de la Unión Europea, que hace tan solo una semana ha presentado su estrategia de metano, nos ratifica que eso que hoy es un más 20% puede convertirse en un más 20% de abatimiento, teniendo en cuenta que esas emisiones de metano de la cadena del gas en un 75% son eliminables a coste cero. Pero además el gas natural tiene una ventaja notable, que es que se puede hibridar con otros gases renovables totalmente compatibles con la utilización y sobremanera con las infraestructuras. La Unión Europea ha publicado una estrategia de integración de mercados energéticos en los cuales aquella parte del mix energético del 2050 que debe de ser atendida por soluciones moleculares y no directamente electrificables, considera la conveniencia de que progresivamente esos gases que hoy son gases naturales de origen fósil vayan utilizando de forma indirecta la energía renovable residual para producir gases compatibles, como el gas natural sintético o el hidrógeno, capaces de hibridar
y utilizar sus infraestructuras y reducir su coste futuro, teniendo en cuenta sobre todo que a día de hoy uno de los mayores hándicaps que tienen todas estas alternativas tecnológicas o vectores energéticos como el hidrógeno es el coste de la infraestructura, que puede llegar a lastrar hasta en un 75% el precio final. Obviamente las ventajas del gas natural sintético o el liquefied biomethane frente a otras soluciones como el amoníaco, a considerar efectos de seguridad, y el propio hidrógeno, pensando no el hidrógeno utilizar una pila de combustible en ciertos segmentos marítimos, sino el hidrógeno licuado que sería necesario para tener impacto en ese 20% de flota que necesita grandes motorizaciones y, por tanto, donde las pilas de combustible ni llegan ni van a llegar en los próximos años y donde es necesaria grandes autonomías y, por tanto, el hidrógeno licuado va a ser necesario, necesita mucho más tiempo de desarrollo, considerando las limitaciones que actualmente presentan, con independencia que ya están apareciendo algunas evoluciones de pequeña escala pensando en su utilización. Obviamente estos combustibles deben de evolucionar, deben de mejorar, deben de racionalizar su coste, teniendo en cuenta que de cara al futuro, ahora mismo todas estas alternativas pueden encontrarse por encima de 4 o 5 veces el precio tendencial del gas natural, incluso sumando a ese gas natural una penalización fiscal como consecuencia del precio del CO2, una fiscalización medioambiental, pero además teniendo en cuenta que todos estos nuevos gases tienen un stream de producción muy poco sinérgico, tienen más alternativas en las diferentes vías de producción y eso hace que la reducción de precios tenga un condicionante de plazo mucho más alto. Bueno, en conclusión, he tratado de ser rápido para facilitar las preguntas y la interacción con el público. Creo que he puesto en valor el gas natural, sobre todo en un país como España, que lleva 50 años desarrollando una economía que hoy demuestra que tiene capacidad, que tiene logística flexible, sostenible y capaz de cubrir la demanda de cualquier puerto español. Una de las conclusiones del proyecto Hyde es que en los próximos 15 años no serán necesarias infraestructuras fijas para atender esa demanda, con independencia del escenario más optimista de utilización, que tiene una capacidad de abatimiento importante, algo destacable. El proyecto Hyde también ha hecho una simulación de impacto en el 2050 de la reducción de emisiones que en los puertos españoles puede tener la utilización del GNL, que cifra entre 5 millones y 10 millones de toneladas de CO2 en reducción, algo importante si consideramos que alguno de los medioambientalistas más amigos del gas natural, como es Transport and Environment, ha situado a los puertos españoles en el segundo lugar desde el punto de vista de emisiones a nivel de la Unión Europea, y sobremanera que tiene una capacidad de hibridación hacia otras soluciones más renovables que le sitúan como la solución a corto, más competitiva y a medio y largo plazo la más adecuada para este sector marítimo en que todos confiamos que sea la referencia desde el punto de vista de la descarbonización en la movilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias por esa magnífica exposición sobre la situación gasística actual, objetivos medioambientales, el impacto de la contaminación del aire en las ciudades portuarias, el desafío de la descarbonización para el sector naviero y las soluciones para llegar a un nivel de cero emisiones. Muchas gracias. Y vamos a pasar ahora a la tercera ponencia, pero también les quería decir que si alguien tiene o quiere formular alguna pregunta, tanto de las dos anteriores como la tercera que vendrá ahora de ponencia, que pueden escribirlo directamente en el chat. Ha llegado un momento que habíamos más de 90 personas, pues si lo tenemos que hacer por micro va a ser complicado, va a ser más complejo. Sí, les voy a pedir que si hay alguna pregunta la hagan escribiéndola por el chat. La tienen a la derecha de arriba, que se ve pues ahí unas líneas, un cuadradito con unas líneas. Y vamos a empezar ya con la tercera ponencia, y es la del señor Jorge Dal. ¿Se ve ya la ponencia, Agustín? Sí, se ve. Solo tienes que ver ahora, si quieres, Jorge, en modo presentación. Se ven ahora las dos. Perfecto. Te presento Jorge. Jorge es natural de Cádiz y de ascendencia sueca. Es ingeniero naval por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid.
Empezó su vida profesional en el año 1981 en lo que es Navantia San Fernando y conocida en aquella época como la Bazán de San Fernando, como Project Manager en los departamentos de reparaciones y de nuevas construcciones. Incorpora en el año 1989 a DNV-GL, en donde durante más de 30 años ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad en las oficinas de DNV-GL Cádiz, Sevilla, Vigo, Milán y Bilbao. En 2009 se traslada a DNV-GL Copenhague como responsable de la sección de energía eólica marina, regresando a DNV-GL Vigo en el año 2014. En 2015, como Senior Principal Engineer, se incorpora a la Dirección de Desarrollo de Negocio de DNV-GL para España, cargo que sigue desempeñando en la actualidad. Presenta en esta jornada una ponencia con el título Hidrógeno, el combustible para la descarbonización del transporte marítimo. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos desde Vigo. Agradecer en primer lugar a la Asociación Catalana de Capitanes de la Marina Mercante y a la Facultad Náutica de Barcelona la oportunidad de estar hoy aquí. Y, por supuesto, agradecer a todos los que habéis pinchado en el link vuestra presencia hoy. Yo voy a hablar de los denominados combustibles alternativos en propulsión naval, centrándome sobre todo en el hidrógeno. No pretendo dar una charla técnica, no soy un experto en hidrógeno, sino más bien divulgativa. Lo he dividido en los aspectos, en los apartados que veis en pantalla, en los que en primer lugar hablaré ligeramente de quién es DNV-GL para aquellos que no los conozcan. Luego haré un poco de combustibles alternativos, hidrógeno en propulsión naval, pilas de combustible, el hidrógeno como fuente de otros combustibles denominados carbón neutro y posteriormente un breve resumen de la documentación del informe que acaba de presentar DNV llamado ETO 2020, Energy Transition Outlook 2020. Algunos datos sobre DNV. DNV-GL tiene sus actividades repartidas en 5 líneas de negocio en los que somos líderes a nivel mundial. Yo pertenezco a la rama marítima, de que podéis ver en pantalla algunos datos más significativos. Señalar, y por eso está puesto en rojo, que el 5% de nuestros ingresos se destina a investigación, a I+D+I, para desarrollar nuevas reglas, para desarrollar lo que se llaman recommended prácticas, estándares, no nosotros solos, sino contribuyendo con la industria en Joint Industry Projects, en proyectos de innovación, en investigación de nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Esta presentación la presento en pantalla porque estamos muy orgullosos de sus contenidos. Una vez más y por tercer año consecutivo, Lois Lys ha concedido el galardón a la mejor sociedad de clasificación del mundo a DNV-GL. Tal y como veis en pantalla, esta nominación se debe a nuestra iniciativa en la innovación, así como la digitalización de nuestros servicios. Sin más, vamos a empezar. Ya se ha hablado aquí bastante el porqué de los combustibles alternativos. Aparte de las motivaciones que puedan tener armadores y operadores, el motor del cambio es la fuerte presión regulatoria para reducir emisiones. Eso ha quedado bastante claro en las anteriores presentaciones y no voy a incidir en ello. Tenéis ahora en pantalla un gráfico en el que se representa cómo ha sido la propulsión naval en el pasado, en el presente y cómo va a ser quizá en el futuro, en un futuro descarbonizado. La propulsión a vela jugó, como sabéis, un papel primordial hasta principios del siglo XIX, incluso al siglo XX. Entonces no había ni contaminación ni gases de efecto invernadero, salvo los producidos por la tripulación y los animales que pudieran ir a bordo, ¿no? Pudieran llevar a bordo. Al comienzo del siglo XIX ya comienza la era del vapor y, por tanto, del carbón. Comenzamos a contaminar. Ya Churchill en el año 12 decide que toda la flota británica va a usar fuel como combustible. Al mismo tiempo empiezan a desarrollarse los motores diésel y se empiezan a utilizar los destilados. Allá por el 50 se decide, ya es el uso generalizado de fuel oils pesados en las distintas flotas, pero empieza ya a utilizarse el gas natural licuado y se comienza a utilizar en los gaseros, en los que para eliminar las pérdidas producidas por el blow-off y demás, se decide utilizarlo como combustible. Actualmente hay unos 300 barcos ya con propulsión LNG y otros 300 están en construcción. Los objetivos de descarbonización que hay nos van a llegar a que quizá en el futuro las propulsiones que dominen sean propulsión asistida a vela, con todas sus limitaciones en cuanto a navegación costera, y luego combustibles de los denominados carbón neutro, producidos desde el hidrógeno
o biocombustibles. Estos serán la base de la propulsión naval en el futuro. Lo ha mencionado Juan Basora también. La propulsión va a cambiar. La propulsión tradicional, desde el vapor a nuestros días, no importaba. La eficiencia no era tan importante, el consumo de combustible tampoco y las emisiones muchísimo menos. Esto ha cambiado. Con los nuevos combustibles posiblemente vayamos a sistemas híbridos en los que el motor, la turbina o lo que sea, estará, posiblemente motor o turbina, estará alimentado por los combustibles alternativos y combustibles de nueva generación, apoyados en propulsión híbrida por baterías, por vela o por pilas de combustible. Bien. ¿Qué tenemos? ¿Qué haces? Me parece que me he saltado una, perdonar. No, correcto. ¿Qué haces tenemos para la descarbonización? Os veis en pantalla. A corto plazo podemos utilizar logística, podemos utilizar hidrodinámica o podemos utilizar la maquinaria para reducir la contaminación. No llegaríamos a más de un 20%. Por ejemplo, con logística, reducir velocidad, tamaño de buques, rutas alternativas, en hidrodinámica, haciendo una optimización del casco, utilizando barreras de aire, etcétera, en maquinaria haciéndolo más eficientes, pero para llegar al 100% de descarbonización y cumplir con los objetivos tanto de IMO como de Europa y de más reguladores, o nos vamos a combustibles alternativos o quizá no lo logremos. En el 2019, DNVGL publicó la segunda edición de su libro blanco sobre combustibles alternativos. Veis en pantalla el abanico de combustibles que en mayor o menor cantidad estaban disponibles en ese momento, hace un año. Indicamos en distintos colores el nivel de emisión de los diversos contaminantes. Como veréis, los combustibles, digamos, más amistosos con el medio ambiente que van a cumplir son el hidrógeno y propulsión totalmente eléctrica. Hemos marcado el gas natural licuado precisamente porque, como ya se ha hablado hoy, por precio, emisiones, infraestructura y madurez de la tecnología, parecía ser, y lo está haciendo, el sustituto más prometedor de los hidrocarburos de origen fósil. A lo largo puede ser reemplazado por otros tipos de combustibles. También lo ha citado Claudio, por un tipo de LNG obtenido a través de electrólisis, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues estamos, pero si veis la pantalla, resulta que la presencia de combustibles alternativos en la flota actualmente en servicio y en la flota que se contrató el año pasado es mínima. En la flota a 2019, digamos, no llegaba al 4% de flota con combustibles alternativos. Poquísimo, o sea, no llegaba al 1%, perdón, al 0,4%. En esos combustibles alternativos figuraban metanol, gas natural licuado y luego baterías. En lo que se ha contratado en el 2020 ha aumentado un poquito al 9,74, al 10%. Y han aparecido ya nuevos combustibles, como son el amoníaco, el hidrógeno y el metanol. En casi todos estos casos estamos hablando de barcos de pequeño tonelaje, barcos muchas veces de navegación costera, pero ya empieza a haber, sobre todo en gas natural, barcos de base balearia, barcos de gran tonelaje y barcos ya portacontenedores de navegación oceánica que empiezan a pensar y a utilizar el gas natural. Vamos a ver los problemas que presenta el hidrógeno como combustible marino. Analizaremos primero algunos aspectos técnicos, aspectos de seguridad, aspectos de reglamentación, importantísimo en el sector naval, aspectos de economía, de madurez y de infraestructuras. ¿Por qué es tan atractivo el hidrógeno a primera vista? Como veis en pantalla, es abundante y está disponible en todo el mundo, no como el gas o el petróleo. Lo hay a nivel mundial. En una pila de combustible, por ejemplo, el residuo es oxígeno, agua, electricidad y calor. No hay otro tipo de contaminantes. Como combustible, emisiones en óxido de nitrógeno, azufres, partículas sólidas, cero. No es un gas de efecto invernadero tampoco, no es tóxico. Se puede obtener fácilmente, se puede producir a partir de recursos renovables y es fuente para otros combustibles, los determinados e-fuels y blue fuels. Ya hablaremos de ellos a continuación. El hidrógeno es un almacén energético. La densidad de hidrógeno por masa es aproximadamente 3 veces, como veis a la derecha en lo que está marcado en azul, la densidad energética del combustible, del fuel. Sin embargo, la densidad volumétrica es todo lo contrario. 7% del fuel, por lo que requiere muchísimo más espacio a bordo. El hidrógeno se transporta y almacena de dos formas para reducir precisamente eso, a pesar de todos los volúmenes que son muy grandes, como líquido o como comprimido. Visto esto,
el hidrógeno en primera aproximación, digamos que es muy útil para la navegación o puede ser utilizado para la navegación costera, pero para la navegación oceánica hoy por hoy no está tan claro. En ese portacontenedores que veis en pantalla, si fuera hidrógeno, a lo mejor la mitad de los contenedores tendríamos que sustituirlo por tanques de combustible. De lo contrario, no lograríamos almacenar el hidrógeno que nos va a hacer falta. El hidrógeno en su utilización a bordo. El hidrógeno es incoloro, es inodoro y no es tóxico. Arde con una llama que no es visible y además tiene muy alto poder de propagación. El grado de inflamabilidad va entre el 4 y el 77%. La energía de ignición es muy pequeña, es el 10% del gas natural. El hidrógeno comprimido, del que hemos hablado antes, hay que comprimirlo a unas presiones de entre 350 y 700 bar. Los Toyota, por ejemplo, que van con hidrógeno, el tanque de almacén de hidrógeno es relativamente pequeño, está hecho de fibra de vidrio. Pero imaginaros a estas presiones un tanque de los que debería haber en un portacontenedores, una auténtica bomba. El hidrógeno líquido hay que bajar la temperatura, hay que criogenizarlo y llevarlo a menos 250 grados, con los consiguientes problemas de permeabilidad de material y de fugas que puede originar. Todo esto nos lleva a un riesgo de explosión tremendo a bordo. Un riesgo de explosión, ahora veremos al hablar de reglamentación. Como todos ustedes sabéis, porque estáis en el tema naval, el transporte marítimo está altamente regulado por IMO, sociedades de clasificación, reglamentos internacionales, bandera, etcétera, etcétera. Y la falta de reglas aplicables puede ser un freno para nuevas tecnologías. Los armadores no les gustaría diseños en los que no tengan las cosas claras, en los que no saben si las autoridades de bandera le van a poner problemas adicionales por no haber reglamentación, etcétera. El código IGF, que entró en vigor en el 2017, contiene requisitos funcionales para combustibles de bajo punto de inflamación, como es el gas natural, pero no para otros combustibles con bajo punto, como puede ser el hidrógeno. Tampoco hay reglas ahora mismo de la Sociedad de Clasificación para el Hidrógeno, aunque se están empezando a evaluar. Entonces, al utilizar hidrógeno a bordo, tenemos que acudir a un sistema de diseño alternativo, que su origen, su finalidad, es demostrar un nivel de seguridad equivalente al de otros combustibles. Pero el diseño alternativo es un proceso largo, es un proceso costoso y además es un proceso que hay que ir caso a caso sin que al final tengas garantizados los resultados. Rango de precios. En pantalla veis rango de precios, no está actualizado, pero da una idea de por dónde van los tiros. Rango de precios de los distintos combustibles comparados con el barril de Brent. El gas natural, como veréis, su precio es bastante inferior, metanol y bifuel lo tienen por arriba, pero aquí no hemos incluido el hidrógeno. Y no se incluye el hidrógeno porque saldría de tablas. Tendría 3 a 7 veces más el precio actual del crudo. Si nos vamos a hidrógeno, eso es lo obtenido por electrólisis. Si nos vamos al hidrógeno obtenido por reforming, por el proceso de reformado, sería bastante más caro que el gas natural, puesto que hay que obtenerlo precisamente del gas natural. Esta es una extrapolación que hace DNVGL en su informe ETO 2020, del que luego lo vamos a hablar, en el que, digamos, hace una estimación de lo que serían los precios del combustible en el año 2050. Para esa época que la descarbonización tiene que estar ya muy avanzada, lógicamente el precio de los combustibles sólidos, perdón, los combustibles de origen fósil habrían bajado bastante. Sin embargo, el rango de precios de los combustibles derivados de hidrógeno, los combustibles llamados carbón neutral, como veis en pantalla es bastante amplio, pero siempre por encima de los combustibles actuales. No deja de ser una estimación, estamos hablando del 2050, hay 1000 variables en juego, pero al menos lo que sí nos lleva es que el hidrógeno va a ser un combustible hoy por hoy caro comparado con los existentes. Ya Claudio ha hablado de las infraestructuras. Esta transparencia se la he robado a MAN Diesel Turbo, a Motores MAN, y podéis ver la infraestructura que hace falta para la utilización de hidrógeno en transporte marítimo. Esta infraestructura ya existe, como también ha dicho Claudio, en el mundo naval, en el mundo del gas natural licuado. Si no, no habría sido posible las condiciones actuales que hay para la utilización de gas natural. España es pionera, pero si queremos ir a hidrógeno, nos hace falta algo similar. Parte de las estructuras de gas natural se podían utilizar también para algunos gases derivados del hidrógeno, pero sin la estructura en su sitio no lograríamos nada. Tecnologías. Digamos que para las tecnologías para utilización de hidrógeno serían fundamentalmente
motores de combustión interna y pilas de combustible. La turbina de gas puede quemar hidrógeno, pero hoy por hoy no se percibe como la tecnología para quemar hidrógenos y derivados. Los motores de combustión interna de pequeña potencia ya se han empezado a utilizar, ya hay pruebas con hidrógeno, no potencias grandes, no potencias las que hace falta en propulsión naval, aunque se está investigando. La pila de combustible parece hoy ser la solución más más prometedora a corto plazo, pero para buques pequeño tamaño y en navegación costera. El informe ETO 2020 del que hemos hablado antes concluye que los motores dual actualmente utilizados para quemar gas natural están muy bien posicionados sin necesidad de modificaciones grandes para una serie de combustibles por llevar derivados del hidrógeno. Células de combustible. Como sabéis, la célula de combustible, ya que hemos hablado que es la tecnología quizá más asequible, como sabéis, la célula de combustible es un proceso que se basa en un proceso químico que convierte la energía química del combustible en electricidad, a través de una reacción electroquímica. El residuo, como hemos dicho, es oxígeno, electricidad y calor. La tecnología está madura ya en tierra, sobre todo para uso en tierra con pequeñas pilas, aeroespacial y algo en aviación. Pero hay que llevarlo a la mar. Llevar a la mar no es ponerse el bañador y unos manguitos y tirarse a la piscina, es bastante más complejo, hay que marinizar. Y la marinización de las pilas de combustible nos puede llevar a una serie, tiene que pasar por una serie de procesos. Hay que tener en cuenta condiciones ambientales, plataforma flotante, movimiento, salinidad, etcétera, etcétera. Pero hay que tener en cuenta también los requerimientos de diseño, las pruebas, la fiabilidad, disponibilidad, mantenimiento, almacenaje, requerimientos operativos y sobre todo la capacidad y la vida útil. Como veis en pantalla, hacen falta 500 pilas de combustible de las utilizadas en un coche para obtener la energía para mover un buque de pasaje. Muy importante los requisitos de seguridad, indudablemente. Bien, resumiendo, no estamos hablando muy bien del hidrógeno para propulsión naval. Estamos diciendo que no parece ser el combustible idóneo para navegación oceánica, sí para navegación doméstica, para pequeños barcos. Hemos dicho que hace falta experiencia y conocimiento con respecto a búsqueda, almacenaje y manipulación a bordo, del que hoy carecemos. Hace falta establecer coeficientes de seguridad, hace falta reglamentación, hace falta una consolidada infraestructura terrestre. Para seguir avanzando hay que ir a proyectos de innovación y para modificar los costos y lograr bajar los costos hay que ir a nuevos desarrollos tecnológicos. Pero si nos fijamos en la siguiente transparencia, que también publicada en ETO 2020, vemos que en 2050 va a haber una altísima demanda de combustible para el transporte marítimo. El 30% del combustible producido va a ser para el transporte marítimo. ¿Y cómo es eso si estamos diciendo que por ahora solo habrá en pilas de combustible? En el gráfico que veis a la derecha, 2020, el 5% del hidrógeno que se produce hoy en día se produce por electrólisis. Del 55% de ese hidrógeno obtenido por electrólisis o por proceso de reforma, se dedica a amoníaco, fundamentalmente para fertilizantes. La situación en el 2050, como veis aquí, cambia por completo. En primer lugar, según nuestras estimaciones, el 51% del hidrógeno se va a obtener de energías renovables y el 49% de combustibles fósiles. Y va a hacer falta un 30% de ese hidrógeno para el transporte marítimo. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque el hidrógeno, aparte de combustible, es utilizado como fuente para la producción de otros combustibles llamados combustibles CO2 neutro. El hidrógeno, ya lo hemos dicho, se produce a partir de un proceso de electrólisis o un proceso de reformado. Una vez producido el hidrógeno, se puede comprimir, se puede gasificar para su almacenaje y utilización, en pilas de combustible o directamente. O se puede utilizar para, en un proceso industrial, inyectando CO2, obtener una serie de combustibles nuevos, combustibles, llamémosles sintéticos, de nueva generación, que son los que llamamos e-fuels y blue fuels, que son los que en el futuro van a ser los que van a ser capaces de lograr la descarbonización. El hidrógeno también, si lo unimos el nitrógeno, tenemos amoníaco, que el amoníaco es otro de los combustibles que parece ser la clave en el proceso de descarbonización y como combustible de futuro. Como quizás sepáis, porque alguien lo ha mencionado, DNL publica anualmente una serie de publicaciones sobre la transición energética, llamamos ETO 2020. Entre ellas está el informe Maritime Forecast 2020 al 2050, que está centrado en el transporte marítimo y analiza la posible evolución de la demanda y el consumo de energía en el futuro.
Es un documento de libre distribución, se puede bajar directamente de nuestra página web. Esta última edición es de reciente publicación, es de septiembre, y es la cuarta edición de este tipo de informes. Para la elaboración del mismo se ha contado con más de 120 especialistas de la casa en distintas disciplinas y se ha contado con colaboración externa de 30 empresas e instituciones de reconocido prestigio, como por ejemplo Iberdrola. En el informe del sector marítimo se estudia el tránsito hacia la descarbonización y en la presente edición se hace hincapié en el papel que jugarán los combustibles de nueva generación y las tecnologías asociadas, motores de combustión interna y pilas de combustible. En este informe se han tenido en cuenta una serie de incertidumbres que dividimos entre grupos, que son medidas políticas y reguladoras. No sabemos los que los políticos van a regular, si van a incentivar el uso de unos combustibles frente a otro, si van a incentivar el uso de una determinada tecnología. Tampoco sabemos cómo va a accionar los precios de combustible y tampoco sabemos cómo va a ser la demanda de transporte en el futuro. Esto nos ha llevado a hacer en ese informe 30 posibles escenarios con el fin de cubrir un espectro lo más amplio posible, que facilite a armadores y operadores las decisiones a tomar en el futuro. Se han planteado también 3 supuestos de descarbonización. Abajo, como si no hubiera descarbonización, en medio la descarbonización ya establecida por la IMO y arriba una descarbonización más brusca en el que el 2040 debería de haber 0 de emisiones CO2. Vamos a ver 2 de esos escenarios. A ver cómo va a ser la transición de combustible. Bien. En el escenario número 11, por ejemplo, se ha tenido en cuenta los objetivos de IMO para descarbonización y se ha tenido en cuenta un bajo precio de la electricidad renovable. En el lado de la izquierda, digamos, en el eje vertical, veis el consumo de cada tipo de combustible y en el eje horizontal el año. Las ramificaciones, aparece por ahí una ramificación a la izquierda del motor de combustión interna a motor con scrubbers, esas ramificaciones de una tecnología a otra indican algún tipo de retrofit que es necesario hacer. Mientras el cambio de color de un tono más oscuro a otro, perdón, de un tono más claro a uno más oscuro, indica la utilización de ese combustible pero carbón neutral. Por ejemplo, pasar de gas natural licuado a pasar a gas natural con origen electrolítico o con origen de biomasa. Este ejemplo, por ejemplo, incidiendo en este ejemplo en el que los precios de la electricidad renovable son muy bajos, vemos que en el 2020 habrá un aumento en el uso de gas natural, principalmente debido a la reglamentación y a los precios favorables del gas. Ya lo he comentado tanto Guillermo como Claudio. En el 2030 se empezará a utilizar el amonio en este escenario y en el 2040 se utilizará muchísimo más el amonio de origen electrolítico y se dará un salto brusco a otros tipos de combustibles. Si nos vamos al siguiente escenario, llamamos escenario 19, una descarbonización total para el 2040 y bajos precios, en este caso de biomasa. El 2020, mismo escenario que en el 11. El 2040, una rápida transición a biometanol, incluyendo retrofits. Y en el 2040, una completa descarbonización con transición al biometanol. Son escenarios, ya hemos dicho, hemos construido hasta 30 escenarios distintos. En todas estas soluciones, en casi todas, se ha demostrado que el motor dual fuel es una solución eficaz, robusta y que da continuidad. Es un motor que puede utilizar gas natural y más adelante utilizar los otros tipos de combustible sin excesivas modificaciones. Concluyendo, amoníaco y metano son los combustibles más prometedores como denominador común a todos estos escenarios que hemos construido. En caso de descarbonización, la que va a llegar, habrá una disminución y desaparición de los combustibles fósiles para más o menos mitad del siglo, así lo exige la reglamentación. El amoníaco de origen electrolítico, el de origen de captura de carbón y el biometanol parecen los combustibles más prometedores para nuevas construcciones y algunos retrofits. Y los combustibles destilados y de tipo gas natural, tipo carbón neutral, parecen ser los sustitutos de transición para uso directo en buques existentes. Bien, ¿y dónde queda el hidrógeno entonces? La pregunta era, ¿es el combustible, la pregunta de la presentación, ¿es el combustible para la descarbonización? Pues sí, parece que lo va a ser, pero no como uso directo, al menos por ahora, sino sí como combustible que va a utilizarse
uniéndolo o mezclándolo con CO2 o con nitrógeno al desarrollo de nuevos combustibles que son los que indudablemente van a liderar la descarbonización. Y con esto he acabado. Muchísimas gracias y me parece que me he pasado 3 minutos de lo que te había prometido, Agustín. Dejo de presentar, ¿no? ¿Ya no presento? Sí. Perfecto. ¿Correcto? Sí. Bien, muchas gracias, Jorge, también por esa brillante presentación en la que has hablado especialmente de la utilización del hidrógeno como combustible en el transporte marítimo y que presenta una serie de retos a los que hay que hacer frente, pero al mismo tiempo abre un mundo de posibilidades a la industria del futuro. Si os parece bien, podemos pasar al turno de preguntas que, como hemos comentado, vamos a escribirlas en todo caso en el chat y hay algunas que ya han sido contestadas en el chat directamente. Por ejemplo, Jorge Palomino preguntaba qué es el biometano y Juan Antonio Lecertúa, de la Dirección General, ya le contesta que es el gas producido de residuos o de biomasa. Rubio pregunta a Claudio Rodríguez, Enagas está volcado en el GNL, pero últimamente aparece participando en proyectos de hidrógeno. ¿Es poner una vela a Dios y otra al diablo? Es la pregunta que hace Claudio. Bueno, no, es tener visión de futuro, ¿no? Nuestra estrategia plantea una descarbonización de nuestra propia actividad y un desarrollo adecuado a los entornos de aquellos combustibles que son compatibles con nuestras infraestructuras. Nosotros gestionamos gasoductos de transporte que se están posicionando como el primer elemento capaz de permitir la introducción y generación de hidrógeno en la economía española, plantas de GNL que en principio obviamente tienen una función de respaldo y que dan backup al sistema de generación eléctrico. Sin él no sería posible mantener la producción 100% renovable que se pretende, fundamentalmente porque buscamos un sistema resiliente y adecuado a lo que hemos estado viviendo en los últimos años y estamos promoviendo desarrollos que busquen combustibles alternativos, sobre todo en sectores pesados. Y los sectores pesados necesitan de la participación de combustibles alternativos y el hidrógeno va a ser parte de ellos. De alguna forma, no deja de ser algo que está y que puede ser incluso producido a través del gas natural. Se ha comentado también a lo largo de las ponencias. Buena parte de los nuevos combustibles tienen en su streaming el gas natural, con lo cual no es a Dios rogando y al mazo dando, es hacer por un futuro más sostenible y aportar nuestro conocimiento en nuestras infraestructuras para que esos gases sean más competitivos. Muchas gracias. Ahora pregunta Agustín. Agustín, el micro. Buenas tardes de nuevo, sí, abro micro, que no se me abría, es que se niega. Tengo aquí una pregunta para Jorge Dal. Hemos hablado, y muy bien, y hemos aprendido mucho esta tarde, además de gas natural, que efectivamente CMA-CGM tiene sus portacontenedores de 23.000 TEUs, ya unos cuantos de ellos operando con gas natural, pero no hemos hablado de scrubbers. Los scrubbers empezaron a colocarse en los buques para utilizando el heavy sulfur fuel, el pesado, el combustible pesado, para cumplir con la norma IMO del 2020 de rebajar a 0,5% la cantidad de azufre. Los scrubbers han supuesto inversiones importantes para los armadores que se deben de amortizar. Claudio ha comentado que los costes de OPEX y CAPEX, los de CAPEX, que son los de amortización de las inversiones, de los assets, y los de OPEX que se amortizarían en 10 años, pero los scrubbers, los armadores, los estiman por lo menos en los años de vida de un barco. Entonces, si un barco tiene 25 años de vida, 2019 o 2020 y 25 son 2045. ¿Qué va a pasar con los scrubbers si hablamos ya aquí que en 2040 todo tiene que cambiar? Pregunta de uno de los asistentes. Gracias por contestar, Jorge. Pues yo creo que los scrubbers, como bien dices, tienen sus días contados. ¿Cuándo? Pues en el momento que haya que se cumpla la descarbonización total y no se puedan utilizar los combustibles pesados, se acabaron los scrubbers. No creo que vaya a ser una solución de futuro.
No creo. Aparte, hay muchos puertos y hay mucha controversia en torno a la utilización de scrubbers de ciclo abierto, ciclo cerrado, etcétera, etcétera. Yo no vemos las scrubbers como una solución de futuro. Es una solución transitoria. Es una solución, además, que ocupa mucho espacio en el barco y es una solución que quizá en la futura flota ya no aparezca. O sea, en nuestras previsiones, los scrubbers, si os fijabais en el escenario, me parece que era el 19 que yo presentaba, claramente llegado un momento en que desaparecían, iba desapareciendo más allá del 2050 ya prácticamente no dejaban de existir. Pero de todas formas estamos hablando de aquí al 2050 hay 30 años. La vida útil de un barco, como tú has dicho, son del orden de 20, estirando hasta 25. Los scrubbers, insisto, pensamos que tienen su vida contada. Efectivamente, la inversión en un scrubber es bastante fuerte. Ocupa mucho espacio, tienen problemas de estabilidad, hay que hacer un retrofit, pero es una solución transitoria que ha permitido a muchos armadores continuar utilizando combustibles pesados o combustibles ligeros. Pero, lo dicho, vida limitada. Muchas gracias, Jorge. Agustín sigue con el micrófono cerrado. Yo no sé qué pasa, que se me cierra. ¿Preguntas tú, Agustín Martín, o tengo yo aquí una anotada? Bueno, voy siguiendo un poco el chat. Daniel Torrado pregunta al segundo ponente, que es Claudio, en relación al gas natural, ¿qué opciones tiene a corto y medio plazo el GNC frente al GNL? Bueno, yo creo que el GNC en entornos marítimos tiene un uso limitado, es decir, es un poco lo mismo que apuntaba Jorge desde el punto de vista del hidrógeno comprimido. Normalmente en otros medios de transporte se utiliza con autonomías limitadas. Por ejemplo, en maniobra se utilizaría un GNC o puede utilizar un GNE, pero sin embargo una locomotora de línea precisaría de GNL en función de la autonomía. Por tanto, en grandes buques y sobre todo buscando ese impacto en la parte flota, que es la que genera el gran impacto medioambiental del sector marítimo, yo diría que ninguno. Hay una pregunta aquí la tenía apuntada, pero ahora no. De Víctor Mirabel Centeno. Víctor Mirabel Centeno pregunta a Jorge Dal. Se ha comentado que en las embarcaciones pequeñas de navegación costera doméstica, la pila de combustible es una buena alternativa. ¿Qué potencias son las que se están considerando? Ahora mismo las pilas de combustible, hasta donde yo sé, están llegando a capacidades de 30 kilovatios, 300, no más. Para barcos, por ejemplo, para barcos que hagan un servicio entre fiordos o que hagan un servicio entre islas, quizás sea la solución más adecuada. No sé la potencia para esos. Si Víctor me da su mail, le puedo contestar por escrito y le puedo mandar una serie de ejemplos de barcos que están utilizándose como investigación o como prototipo para desarrollo de esas pilas. Pero necesitaría su mail. Si me lo manda, le contesto por escrito. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Hay algunas preguntas que hay pregunta y respuesta directamente, una que hace Ricard Bosch y responde Jordi Vila. Luego hay algunas aclaraciones de Ricard Bosch muy interesantes que las pueden leer en el chat. Y después de la pregunta de Mirabet, hay una pregunta que va dirigida a Jorge Dal, de Gerardo Gantes, y dice, ¿y la seguridad de los buques y los puertos con ese tipo de buques? Pues precisamente lo hemos comentado como uno de los problemas que tiene ahora mismo el hidrógeno. Tenemos falta de experiencia, no conocemos bien todavía cuáles son las implicaciones de seguridad en la manipulación, almacenamiento, bunkering, utilización del hidrógeno. Digamos, las reglas de clasificación, las reglas de IMOS, se centran sobre todo en lo que va a bordo. La reglamentación de los puertos va por otro lado, la conexión puede ser común. Se están desarrollando reglas. DNV ya tiene el principio, alguna regla, algún principio de regla para el uso del hidrógeno. Pero como decía, hace falta más experiencia, hacen falta más proyectos para saber de verdad cómo fijar unos criterios, digamos, homogéneos para la utilización del hidrógeno a bordo. Manipulación, consumo, almacenaje, etcétera, etcétera. De eso se encarga también, por ejemplo, en el caso del gas natural licuado, de eso se encarga el código IEGF que hemos mantenido en pantalla y nuestras propias reglas.
pero aún no se ha desarrollado para el hidrógeno. Muchas gracias, Jorge. Hay una pregunta aquí de Víctor Rubio para Joan Basora. ¿La petroquímica de Tarragona está preocupada a medio plazo o es optimista? La petroquímica en Tarragona tiene en estos momentos otros problemas por los accidentes que ha sufrido y evidentemente está muy metida para solucionarlos. Pero no intuyo ninguna preocupación ni a medio plazo ni a largo plazo en el sentido de que muchas de las empresas químicas están diversificando sus productos, es decir, están dando la cara, digamos, a estas nuevas tendencias y a estas nuevas posibilidades. Hace poco pues, escuchamos una nueva inversión por parte de Repsol y me consta que también otras empresas del sector, la Asociación de Empresarios de la Química de Tarragona, están en esta línea y yo creo que no muestran esta preocupación por los cambios de los combustibles. Perfecto. No se oye. Joan, ¿has terminado? Sí, sí. Perfecto, muchas gracias. La otra pregunta viene por parte del profesor Germán Melo Rodríguez y la pregunta, ¿por qué solo se habla de motores DCI o la aplicación de los llamados nuevos combustibles? ¿No existen las turbinas de vapor que pueden quemar cualquier tipo de combustible sin ninguna modificación? Pues quizás sea una pregunta de nota, pero efectivamente las turbinas de vapor han ido desapareciendo en el mundo naval. Pocos barcos quedan ya, salvo los gaseros con turbina de vapor, y se ha ido pasando sobre todo a turbinas de gas, lo que concentran mucha potencia, muy poco espacio, muy utilizadas en buques de guerra para altas velocidades, pero consumen un montón. Entonces, hoy por hoy las consideraciones, la pregunta de si se va a utilizar en turbinas de vapor, pues no lo sé, posiblemente se puede quemar y se puede producir vapor, pero el vapor, la propulsión por vapor, digamos, es bastante más compleja, requiere mucho más espacio que la propulsión con motores o por turbinas. Quizás los tiros vayan por ahí, pero tampoco tengo la respuesta al 100%. Aquí hay una pregunta de Carmen Kerr para todos los ponentes, pero yo creo que se la vamos a dirigir a Jordi Vila. ¿La falta de una regulación homogénea a la hora de adaptar los buques a estas políticas de sostenibilidad podría generar cierta desventaja económica entre competidores en el sector marítimo? ¿También puede afectar a los puertos que sí hagan cumplir las medidas implementadas por la OMI 2020? Sí, sin duda, yo responderé a la parte de los puertos que conozco un poco mejor, ¿no? Sí, sin duda, en los puertos, que somos puertas de comercio, necesitan regulaciones comunes, de igual manera que también lo necesitan los buques. Cualquier regulación que no sea homogénea a nivel regional o por tipología de buque o por puertos o por áreas geográficas puede afectar al comercio y, por tanto, puede afectar de forma desigual unos puertos en relación a otros. Por eso es tan importante que las medidas de buques lo sean a nivel internacional, a nivel de la OMI, y las medidas de tierra, las medidas de puerto, sean con regiones lo más amplias posibles. Hablando de buques, las medidas a establecer en los buques no solo las dicta la OMI, las dictan también las distintas sociedades de clasificación. Puede haber diferencia entre las sociedades de clasificación, eso está claro, cada uno puede tener sus propios criterios y dar más importancia a un determinado tema o a un determinado punto de seguridad o de riesgo que otras, pero al final van mandando más o menos todos en la misma dirección. Al contrario, yo creo que haya una reglamentación es fundamental, como hemos dicho, para el desarrollo, que todo el mundo sepa a dónde atenerse, cuáles son los criterios únicos y qué es lo que hay que cumplir. Eso puede evitar mucho accidente, digamos, mucha piratería industrial, por decirlo de alguna forma, pero es la forma en que funciona ahora mismo el mundo naval. Muchas gracias, Jorge. Hay una pregunta de Víctor Rubio para Claudio Rodríguez. Los puertos de Foix, Marsella y Le Havre
llevan ventaja a los puertos españoles en suministro de gas licuado? Pues que me conste no, entre otras cosas, porque, bueno, la única referencia que hay de estos puertos que han hecho un movimiento muy inteligente porque han desarrollado una cadena integral de suministro en la cual, pues bueno, hay una alianza entre el proveedor de combustible, entre la adecuación del terminal y la construcción de una serie de buques portacontenedores que se retroalimentan de ese ecosistema. Pero desde el punto de vista de capacidad, de logística, de avance y de competitividad en precios, estamos bastante por encima de las soluciones francesas. Y de hecho, pre-COVID, España y esta zona del Mediterráneo estaba empezando a ser el referente donde todos los buques, sobre todo los primeros que se están transformando, que son, aparte de los de la aérea, todo lo que son cruceros, están empezando a operar y, de hecho, ha habido un momento en que un barco de pequeña escala que estaba operando en Gate tuvo que venir a España para reforzar las operaciones de carga de ese tipo de sector, con lo cual, tanto por datos como por realidad, como por precios y capacidad, estamos muy por delante ahora mismo de la situación de Francia. Pues muchas gracias, Claudio. Aquí hay la última pregunta, quizás, que es muy interesante. La energía nuclear es de Antonio García. La energía nuclear no aparece en la presentación de Jorge Dahl de NVGL. Tampoco la ha mencionado, Claudio, así la ha mencionado muy por encima. Y Japón parece que no descarta esta energía. ¿Hay alguna explicación? En mi presentación sí aparece la energía nuclear. En la transparencia número 9, cuando se habla de combustibles alternativos, se habla de hidrógeno, energía eólica, solar, y en la última es la nuclear. No se menciona, no se da relevancia porque hay una clara contestación social al uso de energía nuclear. Yo no sé si Japón va a desarrollar energía nuclear, se está utilizando, como sabéis, en buques de las distintas armadas. Rusia acaba de construir o va a lanzar un rompehielos enorme con propulsión nuclear, pero para el transporte marítimo no es de las primeras prioridades en absoluto. Pero se menciona, lo que pasa es que se da como una de las alternativas, pero con poca credibilidad, digamos. Hay una pregunta todavía más de Pere Roura a Jorge Dahl. ¿La electrólisis se prevé en terreno portuario o próximo para el suministro? ¿Generador de nuevos combustibles para buques? Bien, esa es una pregunta que había que trasladarle, no sé, a lo mejor a Enagás o a si se va a dedicar al combustible. ¿Cómo tienen pensado hacer esa electrólisis? Nosotros no lo hemos estudiado, pero la electrólisis al final lo que necesita es un centro de producción donde recoja la energía que puede llegar de un parque eólico cercano o lejano, de una central nuclear, preferiblemente de origen renovable, y ahí producirse la electrólisis y almacenar el hidrógeno resultante. Pero puede estar en puerto o puede estar lejos de puerto. Eso ya depende de las infraestructuras que se decida. Tenemos el ejemplo del gas natural. Las distintas regasificadoras, almacenaje de gas natural, están casi todas en zonas de mar, porque el transporte se ha hecho a través de barcos, desde Estados Unidos, Japón, etcétera, etcétera, y a Tobago, etcétera, etcétera. O sea, parece lógico que pudiera estar en zonas cercanas al mar. Pero el hidrógeno no se va a utilizar solo para propulsión naval. El hidrógeno, como hemos visto, se va a utilizar para fines industriales, para manufacturing, para producción de amonia, etcétera, etcétera. Y eso no hace que tenga que estar cercana al mar. De hecho, y como complemento a lo que apunta Jorge, la estrategia de hidrógeno que recientemente ha publicado el Gobierno de España, lo que establece es en el horizonte 2030 en una penetración del hidrógeno renovable, hidrógeno verde, que es el producido por electrólisis aprovechando generación renovable, electricidad renovable, que lo que tiene que hacer como primer ejercicio es sustituir progresivamente el hidrógeno gris que ahora mismo se está utilizando desde el punto de vista industrial y sobre todo en el sector petroquímico, ¿no? Que es el que masivamente lo está utilizando. Pero todavía hay muchas dudas al respecto del desarrollo de la economía del hidrógeno. Hay que ver cómo evoluciona, cómo se implanta y sobre todo cómo se asegura la resiliencia y el transporte de este nuevo vector energético, porque hay que ver si va a haber hubs concentrados o si al final va a haber una red que interconecte y que dé seguridad de suministro y capacidad de almacenamiento simultáneo. En principio es lo que apunta Jorge como un bien.
Bueno, hay una última pregunta, ya la última pregunta de Germán de Melo, profesor Germán de Melo. ¿Por qué se tiene más en cuenta el tema económico frente al medioambiental cuando el transporte marítimo es el más económico y respetuoso para el medio ambiente? A ver si me permitís, es una pregunta que me gusta. A ver, sobre todo cuando utilizamos algunas presentaciones sobre movilidad, ponemos una foto en la que se ve un huevo y la sombra de un pollo como indicador de lo que vivimos hoy día, ¿no? El optimismo tecnológico. Es decir, nos gusta ver lo ideal, pero no utilizamos lo que tenemos. Desde el punto de vista de la movilidad es muy importante utilizar y maximizar la vida útil de los activos que tenemos, fundamentalmente por el tema de la inmadurez tecnológica. Es un riesgo muy grande asumir cambios y transformaciones de vehículos, sean barcos, sean trenes, sean aviones, adoptando tecnologías que en la propia construcción y el propio reciclado de aquellos elementos que estás sustituyendo, hipotéticamente por algo más eficiente, estás cargándote parte del budget que tienes asignado de emisiones de CO2 en el 2050. Y ese tipo de actuaciones requieren madurez, y la madurez es economía y es coste reducido. Obviamente, todas las soluciones que tenemos encima de la mesa son muy prometedoras, pero como bien apuntaba Jorge, estas soluciones hoy día están 5, 6 y hasta 10 veces por encima del coste. Y hay que tener en cuenta lo que se denomina coste de abatimiento, es decir, lo que cuesta abatir una tonelada de CO2 con el cambio tecnológico. Ahora mismo se entiende que eso es competitivo cuando aproximadamente el coste de esa tonelada de CO2 anda entre 100 y $300 por tonelada. Ya veis que son valores muy por encima de lo que se paga por una tonelada de CO2 en el mercado de CO2. Pero, sin embargo, es una referencia. Hoy día, buena parte de todas estas soluciones medioambientalmente muy sostenibles pueden estar por encima de los 6.000 y los 10.000 euros tonelada. Obviamente, eso no lo aguanta ninguna economía, máxime en la situación de crisis económica hacia la que el mundo está tendiendo. Eso es muy importante la economía y no solo el medio ambiente, que busca un equilibrio sostenible en ambos ámbitos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con esta sesión y esta videoconferencia. De nuevo, muchas gracias a todos. Los ponentes fundamentalmente, ha sido interesantísimo. Y yo, en nombre de la asociación, quiero darle las gracias al decano, que es el dueño del castillo, desde donde hemos estado, y a su equipo informático y técnico, porque ha salido una retransmisión muy aceptable. Y te dejo, Agustín, colega, que cierres tú totalmente la sesión. Gracias. Bueno, gracias, Agustín. Nada, también agradeceros vuestro tiempo, especialmente las intervenciones del director general, a las intervenciones de los puertos y a nuestros ponentes, que son de categoría. Todos hemos aprendido un poco más de los expertos y también me asumo las gracias de, os voy a decir, 92 personas que hemos estado aquí en el Meet, más 130 personas que nos han seguido por streaming de diferentes lugares de España y también de Sudamérica. Muchas gracias. Si pasáis por la Facultad de Náutica, aquí tenéis vuestra casa. Los que habéis estudiado aquí ya lo sabéis, es vuestra casa. Yo con Guillermo Alomar pues tenemos amistad de hace más de 40 años y con el resto casi, con muchos de vosotros. Y bien, daros esas gracias y cerramos y hacemos la clausura de esta sesión. Esto quedará grabado y luego ya quien esté interesado nos lo puede pedir directamente a la facultad, estará en la biblioteca, por si algún estudiante, tanto de puente, máquinas o ingeniería naval, pues quiere volver a escuchar pues vuestras sabias palabras. Pues muchas gracias y hasta pronto. Adiós a todos. Muchas gracias. Adiós a todos. Gracias.